En esta parte del programa vamos a recordar la noticia económica más importante del año y podríamos decir de los últimos años, que es la obtención por parte de Paraguay del grado de inversión, al menos a partir de una calificadora. Moody's le otorga a Paraguay este grado de inversión, incluso para sorpresa de muchas personas, como decía en el panel anterior César Barreto. Muchos economistas inclusive se sorprendieron, pero hay también motivos que sustentan esa decisión por parte de una de las calificadoras. Y a partir de ahí surge la pregunta, bueno, ¿y qué ponderan o qué, cómo miden esto las demás calificadoras de riesgo, como el caso de Fitch o como el caso de Standard & Poor's? Y justamente por eso, a continuación, tenemos el agrado de contar con la presencia de Carolina Caballero, de Standard & Poor's, que va a ampliar nuestra visión sobre cómo se mide a Paraguay o cómo se va calificando cada año a nuestro país. Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por tu presencia en Paraguay y esta tarde aquí con nosotros en este panel. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a IDEA por la invitación. Ok. Se habló mucho del grado de inversión y de la expectativa de que otras calificadoras otorguen el grado de inversión, y me pareció relevante comenzar explicando qué es una calificación y qué no es una calificación. Una calificación es una opinión sobre la capacidad y voluntad de pago que tiene un país sobre sus obligaciones financieras. Y si bien es una opinión, esa opinión está basada en un criterio que es objetivo, es transparente. Como comentaban en un panel a la mañana, nuestros criterios están en nuestra página, al igual que todos los datos que usamos para realizar la calificación están públicos en nuestra página. Esto quiere decir que de cierta manera, si uno quiere, podría a partir de esos mismos datos replicar todo el análisis que hacemos. Una calificación también puede entenderse como una estimativa de la probabilidad de default o de incumplimiento de un país. No es una recomendación de comprar o vender determinado security y, por otro lado, refleja la calidad crediticia relativa de un país respecto de otros países. Aquí también es importante remarcar que la calificación es global y está calibrada de manera tal que una calificación, por ejemplo, como la que tiene Paraguay ahora para Standard & Poor's de W+, debería ser equivalente al riesgo que tiene ese security que uno compra con el de otro activo, que puede ser de otro tipo de clase de activo, como puede ser un corporativo calificado W+, o puede ser una emisión de deuda de un banco. Las calificaciones están calibradas de manera tal que son comparables entre sí a nivel global. S&P tiene calificados 137 países a nivel global. En el mundo soberano hay un poco más de concentración dentro de lo que es grado de inversor. 55% de las calificaciones están dentro de ese grado de inversión. Dentro del grado de inversión tenemos mayor concentración en lo que es la BBB, que es el nivel más bajo. Grado de inversor en esta parte es todo lo que está en azul, y en el mapa es todo lo que está en verde, es lo que tiene hoy grado de inversión. En rosa, todo lo que es grado especulativo, que va desde la W a la B y pasando por la CCC, que es la calificación más riesgosa. Acá un poco más en detalle cómo estamos parados a nivel América Latina. En América Latina la historia es un poco diferente de la historia a nivel global. Tenemos un poco más de concentración en las calificaciones de grado especulativo. Son las que ustedes ven en aquel lado. Van desde la W+ hasta la CCC y hasta SD, que es la más baja en default selectivo. En este momento no tenemos ninguna calificación en default.
Dentro de lo que es grado especulativo, Paraguay se ubica hoy para Standard & Poor's en el nivel más alto del grado especulativo, y esto después de la suba que tuvimos en febrero. Hoy Paraguay solo comparte ese nivel con Colombia, sin embargo Colombia hoy tiene tendencia negativa. Aquí un poco la historia de lo que fue el promedio de calificaciones de América Latina en las últimas décadas. Si uno ve el gráfico, el nivel más alto de calificación promedio, que fue BBB-, se alcanzó con el boom de los commodities, más o menos en la época de 2012 a 2014 es cuando se alcanzó ese nivel de calificación más alto, y desde entonces vemos que hay un cierto deterioro de las calificaciones en América Latina. La historia de muchos países, que no es la historia de Paraguay, pero la historia de muchos países es que después del boom de los commodities y después de que termine ese viento de cola externo, el crecimiento se empieza a desacelerar y eso empieza a resultar en los países en muchos desafíos fiscales, muchos desafíos externos y clases políticas que han sido relativamente lentas en enfrentar las reformas necesarias para mejorar la productividad y hacer economías más dinámicas. Aquí colocamos una serie de países que hoy son los pares de Paraguay. Para nosotros pares son calificaciones que están en un nivel similar a la de la calificación del país. Hoy pares son Perú, Colombia, República Dominicana y Brasil, eso dentro de América Latina. Pero si uno mira la historia, al inicio de la década de los 2010, esos no eran los pares de Paraguay. Pares de Paraguay en ese momento eran, por ejemplo, Argentina o Bolivia. Si comparamos con la calificación que tenía Brasil en ese momento o la que tenía Colombia en ese momento, los separaban 5 escalones. Hoy Paraguay está a un nivel por encima de Brasil, un escalón por encima de Brasil y al mismo nivel que Colombia y tan solo a un nivel de Perú. Aquí se dieron dos cosas. Por un lado, los países que habían logrado grado de inversor con el boom de los commodities fueron deteriorándose. Algunas historias son similares, muchas explicadas por el fin del boom de los commodities. Por ejemplo, en el caso de Colombia, cayó el precio del petróleo, eso impactó muy fuerte en las cuentas externas de Colombia, más adelante en el perfil fiscal, y últimamente estamos viendo con más preocupación el crecimiento. Es una economía que está perdiendo cierto dinamismo. Colombia perdió el grado de inversor en el 2021. Brasil había alcanzado el grado de inversor en 2008 y lo perdió en el 2015, principalmente por el impacto que tuvo el retraso del crecimiento, por el fin del boom de los commodities y también por escándalos de corrupción y una cierta lentitud en aprobación de reformas que llevaron a que perdiera el grado de inversor en 2015. Recientemente lo subimos, pero aún está a un nivel por debajo de Paraguay. La historia de Paraguay, la ven ahí en rojo, es diferente, parte de una calificación muy vulnerable, como es una calificación de single B, y ha ido subiendo continuamente, quizás de una manera relativamente lenta, pero es una historia donde siempre ha habido mejoras en los últimos años. La última suba que habíamos tenido había sido en 2014. A partir de ahí la calificación se mantuvo estable por muchos años, y eso considerando shocks importantes como la pandemia, como la sequía. A pesar de todo eso, la calificación se mantuvo estable y recientemente la mejoramos. Ahora quizás en detalle cómo construimos las calificaciones. Este es el marco que utilizamos para calificar todas las calificaciones a nivel global. Todos los soberanos que calificamos utilizan el mismo criterio. Ese criterio o es un marco de evaluación, no es un modelo automático, está basado en diferentes elementos que son tanto cuantitativos como cualitativos, como puede ser la evaluación institucional, y a partir de ese marco surge la calificación. Nosotros los diferenciamos en dos pilares. El primero es el económico e institucional y el segundo es el perfil de flexibilidad y desempeño.
Acá es importante remarcar que cada uno de esos perfiles vale 50% en la calificación. Entonces, si uno piensa muchas veces en calificación de deuda soberana, piensa en que todo está relacionado al nivel de deuda. Pero si miramos ahí, evaluación fiscal es tan solo una parte del perfil de flexibilidad y desempeño, y cuando uno hace las cuentas, la deuda pesa solo 8% de la calificación. Entonces, lo que tiene mucho más peso es la parte de economía y la parte institucional. Obviamente que todo se analiza en conjunto, cada uno de esos es un elemento, pero muchas veces esos elementos están relacionados. Una economía más dinámica probablemente permita hacer un manejo fiscal sostenible de manera más fácil, sin tener tanto costo para la sociedad. Un país que tiene mucha deuda y que esa deuda es principalmente externa, podría tener ciertas debilidades en la evaluación externa. Aquí tenemos, esto es algo que también se puede ver de manera transparente, es la evaluación final que le damos a cada uno de esos componentes. Nosotros evaluamos del 1 al 6 cada uno de los componentes que mostrábamos recién. Acá están con colores, el 6 sería el rojo y el 1, que es lo más fuerte, sería el verde. Y ahí colocamos la calificación que tenía Paraguay antes de la pandemia y la calificación que tiene hoy. Si uno compara los dos, ve que desde la pandemia hasta ahora hubo un deterioro en el perfil fiscal y en la evaluación de deuda. Y eso no es exclusivo de Paraguay, sino que pasó en muchos países de la región y del mundo. Los países que tenían margen para hacer política fiscal contracíclica lo usaron. Ese era el caso de Paraguay. Si uno miraba 2019, el nivel de deuda era muy, muy bajo. Los déficits fiscales eran moderados. Entonces, ahí el gobierno tomó una decisión de hacer política fiscal contracíclica y luego de eso hacer una reducción gradual de ese déficit que obtuvo. Entonces, si miramos la calificación en 2024, el nivel de deuda creció, de hecho es el triple de lo que era en 2019, y la expectativa es que se mantenga ahí, no esperamos que vuelva al nivel que tenía antes. Y esto es principalmente por lo que esperamos de esta corrección gradual. Lo mismo pasó con el perfil externo, hoy sigue siendo una fortaleza, pero ya no es tan fuerte como era antes, y esto por el crecimiento de la deuda externa. Sin embargo, la calificación mejoró. ¿Y esto por qué? Porque mejoramos la evaluación institucional y la evaluación económica. Hoy siguen siendo debilidades relativas, entonces de una evaluación de un 6 a un 1 pasó de un 5 a un 4, esto en los dos casos. Y esas dos mejoras fue lo que permitió absorber ese deterioro de la deuda y del perfil externo, e incluso más que compensarlo llevando una calificación mejor. Se habló mucho hoy de las instituciones. Desde la calificadora, cuando hablamos de instituciones y la evaluación que hacemos de instituciones, es una evaluación cualitativa que sí mira ciertos indicadores como los del Banco Mundial, pero lo que intentamos capturar es cómo las instituciones de un país ayudan a una prudencia fiscal o finanzas sostenibles, ayudan a un crecimiento económico balanceado y a responder a los shocks. Miramos diferentes cosas. Algunas de las cosas que miramos es si existen pesos y contrapesos en el país, si existe un poder judicial independiente, pero principalmente todo esto enfocado al pago de la deuda. Entonces, nuestra mejora lo que reflejó es que a lo largo de los últimos años, mirando la última década sobre todo, las instituciones económicas del país, y acá hablamos de Ministerio de Economía, Oficina de Manejo de la Deuda, Banco Central, son instituciones que se han ido fortaleciendo y han ido construyendo su reputación. Entonces, observando esas instituciones económicas, es claro que ha habido una mejora. Quizás lo que falta, y para llegar a tener una evaluación un poco mejor, es que ese mejora que se dio en las instituciones económicas se derrame al resto de las instituciones del país.
Otro de los elementos que mejoramos fue la evaluación económica, y esto lo mejoramos en la evaluación de febrero y es lo que finalmente le dio la SUA a la calificación. Cuando miramos la evaluación económica, está principalmente basada en el nivel de PIB per cápita en dólares del país. Históricamente, Paraguay tenía un nivel de PIB per cápita que comparaba bastante mal con la región, sigue comparando de manera más débil que la región, pero si miramos el nivel de ingreso per cápita, hoy está un poco más cerca del ingreso per cápita de Perú, del ingreso per cápita de Brasil. Y sumado a esto, otra cosa que miramos muy de cerca es el dinamismo de la economía a lo largo de un ciclo. Paraguay es una economía que no tiene problemas de crecimiento, crece relativamente bien, pero es vulnerable a los shocks climáticos. Entonces, cuando nosotros vemos el crecimiento a lo largo del ciclo, es un crecimiento bueno, sobre todo en una región que no crece, pero cada vez que viene un evento climático, el crecimiento cae y eso termina impactando en el promedio. Lo que estamos viendo es que en los últimos años la economía se fue diversificando, creciendo mucho el sector maquilas, incluso dentro del mismo agro se han ido diversificando los diferentes productos y hacia adelante hay un pipeline de inversiones muy importante y que eso podría ayudar a sostener el crecimiento. Acá podemos ver en detalle lo que pasó con la historia de deuda, que era lo que les mencionaba. Antes de la pandemia el nivel de deuda era muy bajo, incluso era más bajo que el nivel de deuda de Perú, pero se decidió hacer política contracíclica y eso ayudó a que la caída del crecimiento no fuera tan fuerte. Sin embargo, eso llevó a una subida de la deuda que hoy es el triple de lo que era antes. Aún con ese crecimiento de deuda, la deuda en la región compara bastante bien, si miramos solamente su nivel, pero si empezamos a ver en detalle cuál es el perfil de esa deuda, ahí Paraguay no compara tan bien. Nosotros miramos la composición de la deuda en cuanto a moneda y en cuanto a la tenencia. La mayor parte de la deuda está en manos de no residentes y además está en moneda extranjera, una moneda que no emite el país y eso desde la evaluación de vulnerabilidad es un riesgo. Es totalmente lo contrario que lo que sucede en Brasil. Brasil tiene un nivel de deuda muy grande, pero la composición es totalmente diferente, es todo en moneda local y la mayor parte en residentes. Por otro lado, miramos la carga de la deuda en cuanto a intereses. Eso compara relativamente bien, pero no compara tan bien si uno piensa en el nivel de deuda bajo que tiene. Y eso tiene que ver porque nosotros miramos la carga de intereses con respecto a los recursos para ver cuánto del presupuesto el país tiene que dedicar a pagar esa deuda. Como la recaudación o el nivel de recursos del país es relativamente bajo, esa métrica no compara tan bien. Y finalmente, la parte de evaluación externa, eso sigue siendo una fortaleza clave. Nosotros miramos el nivel de deuda externa neta y lo que neteamos ahí son los activos externos del país. En este caso son principalmente las reservas internacionales del Banco Central. El nivel es sólido y eso hace que la deuda externa neta sea relativamente baja. Igual que las necesidades de financiamiento externo comparan bastante bien. Entonces esto sigue siendo una fortaleza clave en la calificación. Y finalmente, para cerrar, subimos la calificación en febrero. La tendencia hoy es estable. Nosotros generalmente, antes de hacer un cambio en calificación, lo señalamos a través de un cambio en la tendencia. Las tendencias indican cómo está el balance de riesgos. Una tendencia positiva indicaría que vemos probabilidad de que la calificación mejore. Negativa indica que vemos probabilidad de que la calificación empeore. Hoy la tendencia es estable, quiere decir que el balance de riesgos hoy está equilibrado. El próximo nivel, si subiéramos la calificación, sería llegar al grado de inversión. Generalmente, cuando uno va subiendo en la escala de calificación, las calificaciones se van volviendo más estables. En la parte más baja podemos ver muchos cambios y bastante más rápidos,
pero cuando vamos subiendo, esos cambios pueden ser más lentos y también se espera que una vez que cambió la calificación, se mantenga ahí por un tiempo. Entonces, si resumimos, lo que vemos es que va en la dirección correcta, ha habido mejoras en los últimos años, pero para una suba más deberíamos esperar más mejoras y más continuidad en lo que se viene haciendo. Hola, hola. Nos gustaría, Carolina, un par de preguntas, si podrías contestar. El público tiene también sus preguntas, pero me gustaría arrancar con esto, que hace referencia a puntos importantes, específicos, que quizás ustedes tienen en cuenta. Primero, ¿cómo influye el nivel de corrupción o la ineficiencia administrativa en la evaluación de riesgos que hace, en este caso, esta calificadora? Segundo, la cuestión fiscal, ¿cómo evalúan la sostenibilidad fiscal? Y tercero, también, ¿cuál es el rol de la sociedad civil o la importancia, mejor dicho, del rol de la sociedad civil dentro de esta calificación? Esas tres áreas. Hola. No, buenísimo. Creo que la primera y la última están bastante relacionadas. El tema de corrupción y el tema de sociedad civil, eso entra dentro de la evaluación institucional del país. Y ahí, como les decía, nosotros miramos para tener una comparación algunos indicadores globales de corrupción que dan una idea de la percepción de corrupción que existe en el país, pero no es lo único que miramos, porque nuestro foco es la capacidad de pago de deuda del país. ¿Y por qué quizás es importante la percepción de corrupción que existe? Porque miramos la capacidad de pago y para eso miramos las finanzas públicas, pero también miramos el crecimiento del país. Y una cosa que sería relevante para Paraguay es que crezca en su productividad, que pueda generar valor agregado. Y para eso se necesitan inversiones. Muchas veces esto viene de la mano de inversión extranjera. Y una cosa que siempre nos llamó la atención en nuestras evaluaciones es que el marco para realizar negocios en Paraguay es bastante bueno. Si uno mira la presión fiscal, la matriz energética que tiene Paraguay, son ventajas comparativas que no tienen todos los países de la región, pero después cuando miramos cómo eso se materializa en inversión y miramos indicadores de inversión extranjera directa, ahí vemos que esa inversión extranjera directa no se ha materializado tanto en los últimos años. Entonces, ir avanzando en mejorar esa percepción de la corrupción, tener instituciones judiciales más fuertes, que los inversores perciban que se cumplen las leyes, todo eso nosotros vemos que podría llevar a mejorar la percepción internacional y que muchas inversiones se materialicen y que eso lleve a un mejor crecimiento y de más calidad. Bueno, y justamente la siguiente pregunta es ¿qué tipo de reformas u otras mejoras serían necesarias para que el país logre el grado de inversión según sus perspectivas? Ahí las calificadoras no dan recomendaciones porque nuestro rol es evaluar, entonces no podemos recomendar y evaluar al mismo tiempo. ¿Puedo cambiar la pregunta? ¿Qué hicieron otros países cuando se le planteó una situación de necesidad de reformas? Que no vamos a dar una recomendación de reformas, pero cosas que nosotros miramos y que podrían llevar a una mejor calificación es, por ejemplo, el desarrollo del mercado de capitales. Ahí no lo tocamos tanto en detalle, pero si vemos nuestra evaluación monetaria, es peor de lo que podría ser cuando uno piensa en una economía que tiene baja inflación. Pero por otro lado, otras cosas que miramos, el nivel de desarrollo del mercado de capitales local, y ahí vemos que hay mucho margen de oportunidad. Eso, el mercado de capitales es un mercado de capitales profundo, debería ayudar a que se generen más proyectos de inversión, que haya más crecimiento, y al mismo tiempo ayudaría a mejorar el perfil de deuda del gobierno, que el gobierno pueda fondearse internamente y que no siempre tenga que recurrir a la deuda externa. Bueno, esta última pregunta del público, ¿es posible que en el mediano o corto plazo Standard & Poor's mejore su calificación para Paraguay? Y volviendo al final de la presentación, hoy la perspectiva es estable, no estamos señalando una tendencia de mejora
en los próximos 12 a 18 meses, que es nuestro horizonte de perspectiva. Algunas de las cosas que señalamos y de dónde podría venir la mejora de la calificación, un lado podría ser esto de seguir profundizando el mercado de capitales local, crecimiento de crédito. Por otro lado, el tema fiscal, que si bien no lo vemos como una vulnerabilidad clave, sí es cierto que se ha deteriorado en los últimos años, entonces cumplir con la regla fiscal en algún momento, permitir que la deuda que creció se estabilice y empiece a bajar, esos son elementos que podrían llevar a una mejor calificación. Carolina, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos diste y por tu tiempo en la tarde de hoy. Muchas gracias.